Hola a todas, a todos, a todes. Gracias por venir a esta segunda sesión del Cuerpos que Incomodan, un ciclo de conversaciones en las que pues, queremos replantearnos un poco las narrativas menstruales que condicionan la forma que tenemos de relacionarnos con esta temática, ¿no? En esta segunda sesión, una mesa redonda llamada Descolonizar la salud menstrual, hablaremos de cuestionándonos un poco estos pues marcos biomédicos, asistencialistas y siempre tan centrados en pues la visión occidental de las cosas, ¿no? Y pues ahora, durante las 2 próximas horas estaremos hablando de esto. Le voy a dar la palabra a mi compañera Consuelo Winter. Ella es politóloga, especialista en conflictos de paz y en resolución de conflictos. Y nada, os dejo para que disfrutéis de esto y bueno, daros las gracias de parte de todas porque vamos a aprender un montón y es un súper privilegio teneros hoy aquí. Gracias, Mariña, y buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí especialmente es un honor y un placer poder acompañarlos porque tendremos la posibilidad de hablar de temas que son normales, naturales de nuestro día a día, pero parece que en muchos espacios de la sociedad no lo son, que son invisibilizados, que se ven parcialmente, pero sobre todo el sur global, como es llamado en muchos espacios, no entra en estos diálogos en muchas ocasiones o solo entra desde una perspectiva netamente asistencialista. Nosotros aquí venimos a hablar de la salud menstrual desde una dimensión mucho más amplia, con muchas perspectivas diferentes, pero sobre todo gracias a la voz y al trabajo de estas mujeres lideresas que aquí nos acompañan, que es un privilegio poder estar con ellas. Quiero partir con una reflexión general que quería darles antes de comenzar, y es que hablar de descolonizar la salud menstrual nos implica entender y ampliar nuestra mirada en el horizonte. Sabemos que las luchas se han construido a partir de las necesidades, pero ya es un momento propicio para dejar de pensar solamente en esa necesidad y entender que somos seres políticos y por tanto las necesidades básicas, que se supone están garantizadas por los derechos fundamentales, son una parte de nuestra agenda, pero también hay otra, donde nuestra construcción como mujeres en un contexto que normalmente no está a nuestro favor, tiene que comenzar a verse, a entenderse y sobre todo a no sesgarse. Estaremos atravesando una serie de escenarios basados en los saberes, en las memorias colectivas, en las construcciones de mujeres como ejes articuladores de grupos sociales, porque aquí estas mujeres representan a un grupo de lideresas que le han dado sentido acciones sociales y que dentro de su sentido también se incluye el hecho de que nosotras menstruamos desde siempre y lo seguiremos haciendo. Y que esto tiene que verse como parte de nuestra construcción social y no verse de alguna manera invisibilizado. Lo que vamos a tener hoy es una charla muy amena. En una primera etapa vamos a charlar juntas y más adelante vamos a entrar también a charlar con ustedes. Las preguntas que hoy traemos son diversas, no son menores. Hablaremos de temas más allá de lo biomédico y de lo higiénico. Hablaremos desde lo político, desde lo social, desde incluso lo filosófico. Habitar el espacio en el que estamos todas, todos, todes, implica asumir una responsabilidad, y es una responsabilidad que es de carácter colectivo. La de escuchar sin reducir, la de escuchar sin sesgar, la de escuchar y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender, porque no siempre es fácil. No siempre es fácil poder captar la esencia porque simplemente nunca la hemos vivido. Y tratar de entender que estos cuerpos son tan legítimos como los otros y entender que los patrones que normalmente la sociedad occidental vende de las cosas no encajan, no aplican y simplemente no son diversos. Es que ustedes nos ven acá, esto es un árbol de la diversidad y es precioso. Y eso enriquece. Y ese diálogo es el que realmente yo quiero proponer. Però tu no t'arriba. Aquí està bé, no? Què passa? Preguntas. Comencemos con la primera compañera. No era aquest. Va, doncs mira, sincronitzant. Vale. Pues sí està. Patriarcal de Avillala. Su trayectoria se vincula a procesos políticos impulsados por mujeres indígenas
y populares que han situado el cuerpo y el territorio como espacios inseparables en la lucha política. A continuación, en el escenario está Cécile Caroline Ebeng. Ella es investigadora camerunesa especializada en estudios culturales, de género y derechos humanos. Su trayectoria articula la investigación académica y el activismo social. Su trabajo ha estado profundamente vinculado con procesos de alfabetización, educación antirracista y acompañamiento a mujeres migrantes aquí en España, así como el análisis de las experiencias afrodescendientes con una perspectiva crítica y de un amplio sentido de la diversidad. Nos acompaña también Weiga Bey Alarosi. Ella es una lideresa nacida en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Ella está vinculada de forma directa con la causa y en estos momentos es formadora en primeros auxilios y actualmente trabaja como técnica en enfermería en el área ginecológica en un hospital aquí en Barcelona. Para cerrar, y no menos importante, nos acompaña Makota Kasia Kidoyale. Ella es una lideresa quilombola y maestra de saberes tradicionales en Belo Horizonte. Su trayectoria se enraiza en la defensa de territorios ancestrales y en la transmisión de conocimientos comunitarios desde la cosmopercepción bantú. Su trabajo articula espiritualidad, educación, cultura, incidencia política, reconociendo el territorio como un espacio vivo de cuidado y de producción de conocimiento. Como ustedes ven, este es un panel absolutamente maravilloso, diverso, y con esto vamos a comenzar. Estimadas señoras, voy a darles una primera pregunta que es para todas ustedes. La idea es que se sientan libres de expresarse, de dialogar entre ustedes, si viene el caso, de cómo se sientan mejor aquí. Entonces, es cierto que en muchos contextos, en muchos países, tenemos que la salud menstrual se aborda desde los enfoques biomédicos y de asistencia, que es la forma tradicional del acercamiento. Desde sus territorios, desde sus experiencias, desde lo que ustedes han vivido, ¿qué dimensiones han quedado fuera? ¿Y por qué hemos visto que la menstruación se reduce a lo médico o a lo higiénico? Entonces, mi querida Adriana. A mí me parece importante, como vamos a hablar desde la descolonización, que quede establecido, como lo hemos hecho siempre frente a los otros feminismos, que para nosotras, por ejemplo, el género no era la discusión principal, porque ni siquiera éramos consideradas mujeres. Es decir, ni siquiera éramos consideradas personas, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de la menstruación y de los enfoques, no podemos dejar de mencionar que la menstruación es importante, pero en un contexto de múltiples opresiones y problemáticas que vivimos, ¿no? Genocidios, extractivismo. Por eso cuando hablamos del cuerpo-territorio, no estamos hablando solo de lo maravilloso que es el territorio aymara, en mi caso, sino que ese territorio está intervenido por las transnacionales, donde se impone el patriarcado y entonces la menstruación está ligada a algo malo, porque además hay un atravesamiento de la cosmovisión por el colonialismo, ¿no? Y ahí se impone el patriarcado, porque entonces las únicas que menstruamos somos las mujeres o mujeres que también son lesbianas, pero que se las aparta de esta relación tan importante como es la relación espiritual, que también representa un poder, ¿no? Entonces, en un mundo patriarcal y colonial, por supuesto que se trata de universalizar todo, entonces todos tienen la pandemia y solo hay una forma de resolverla, que es vacunándose. Ha habido un enfoque biomédico, un enfoque de imposición, ¿no? Porque el mundo es colonial, porque la mirada sobre las problemáticas, sea la menstruación, sea el racismo, lo que fuera, es universalista y es creada desde una mirada colonial, de dominación. No se intenta comprender la menstruación, se intenta intervenir sobre la menstruación, controlarla, regularla, vincularla al mercado, al Estado, para tener controlados nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué hay esos enfoques? Porque hay un sistema de poder que construye los enfoques. Muchas gracias, Adriana. Cecil. Sí. Buenas tardes a todos, todas y todos. Yo creo que de cierta manera nos vamos a repetir, porque desde dónde leemos, desde dónde podemos responder desde la colonialidad. Siendo africana, soy camerunesa y respondo desde el hecho de ser originaria de un país que fue una colonia francesa. Y entonces,
¿cuál sería el enfoque? El enfoque sería un enfoque de lectura desde el sur, desde África, porque mi feminismo, la gente tiende a confundir. Decimos de manera general el afrofeminismo, pero mi feminismo es africano. O sea, las luchas que yo llevo, las luchas con las cuales me enfoco de cierta manera, vienen totalmente situadas desde un discurso que es distinto, por ejemplo, del afrofeminismo americano. Eso es importante para poder ubicar desde dónde yo hablo. Entonces, el poder de la lectura o del universalismo y de la imposición, como lo ha dicho Adriana, ¿no? Es súper potente porque todos los países que han sido colonizados también se vieron con una especie de satanización de sus propias maneras de sanar. Y por ejemplo, de sanar a través de las hierbas, a través de conocimientos totalmente situados, que fueron satanizados, que fueron invalidados. De ahí esta imposición de todo lo que viene desde el norte, como buena práctica, como buena manera de sanar y todo eso, pero siempre ha habido una manera de sanar a través de las hierbas, ¿sabéis? Y las hierbas nos permiten conectarnos y nuestras ancestras, nuestras bisabuelas, siempre han tenido esta manera de sanar de manera, yo voy a hacer un poco como redundante, pero como usando un poco de redundancia, perdón, que una manera de sanar sana. Desde todo lo que es sano, desde todo lo que podemos recoger en la naturaleza, porque al fin y al cabo es la naturaleza que nos proporciona todo lo que podemos usar para poder pensar, para poder sanar. Y la menstruación, como lo vamos a ver más adelante con las preguntas de Connie, no es algo sucio. La suciedad también viene de esta colonización del ser. De la justificación, por ejemplo, de la colonización a través de una especie de diabolización de fealdad del cuerpo de las mujeres negras. Y lo vamos a explicar un poco más adelante para no robar también el tiempo a todas las compañeras. Bueno, como dicen mis compañeras, totalmente de acuerdo para no ir repitiendo lo mismo. Con toda la historia coincidimos todos, venimos de descolonización, venimos de, aunque sea el Sahara todavía es un tema ahí, entre comillas. La ocupación, el ser refugiada, son condiciones que te limitan mucho. Es verdad, en el campo de una mujer saharaui, la menstruación se ve todavía como tema tabú. Sí que se trabaja en los últimos años, pero también no dejamos de que es un segundo tema para la población saharaui. El primer tema siempre es político y necesidad de la población. ¿Para qué vamos a hablar de mujeres, por favor, y de reglas y de necesidades básicas? No, primero hay que comer y el pueblo hay que alimentarlo, por supuesto, sí, y hay que profundizar en la causa saharaui, por supuesto. Quedamos siempre en un tercer plano, en este caso, ¿no? Por falta de visibilidad y por falta de ayudas humanitarias que ya enfocaremos después, lo cual que la ocupación y la descolonización, el colonialismo más bien, ocupó una parte en la causa saharaui, en la cual la menstruación se queda siempre en un segundo plano. No obsta que sí que hay un movimiento femenino y que le estaba comentando a la compañera que cada vez es menos, eso es verdad. Ha habido una revolución tremenda en lo que es la mujer saharaui en los últimos años, gracias siempre, digo, al apoyo de las organizaciones y gracias al apoyo de las otras mujeres, como por ejemplo mencionar matronas aquí en Cataluña, siempre agradecida, que no dejan de luchar por las mujeres saharauis y siempre tienen un enfoque hacia los campamentos y siempre concienciar y apoyar a la mujer saharaui para que siga buscando esa necesidad básica, ¿no? Y eso es lo que hace que siempre nos quedamos en un segundo plano o un tercer plano por la falta de necesidades, ¿no? Primero el pueblo y después la mujer. Pero no dejamos de seguir luchando. Ya ampliaremos este enfoque en algunas preguntas próximas. Então, eu falo pouco sobre, né, os corpos que menstruam das tradições de matriz africana. Eu sou quilombola, sou também de terreiro. Né, minha tradição é Banto, Angola, Banto, Congo. E o corpo que menstrua dentro da minha comunidade, ele é um corpo que entendemos relacionados à natureza. Nós, de terreiro,
sempre entendemos que o corpo feminino é parte da natureza e que, a partir, né, como a natureza, ela tem ali as suas seivas, seja mineral, vegetal, animal, nós, enquanto corpos que menstruam, também temos a nossa seiva própria, que na cultura ocidental é chamado de menstruação, mas que para nós tem um nome muito sagrado, que é menga, a seiva do corpo feminino. E essa seiva, ela se relaciona em vários momentos, né, da própria comunidade, e que parte dela é compartilhada com a plantação. Então, nosso corpo também ele alimenta, né, a raiz do solo, para que a gente possa, assim, garantir a nossa continuidade, né, relacionado a essa natureza, a essa terra, às águas, às florestas, inclusive aos animais. A gente tem um pouco de dificuldade no Brasil para poder reafirmar as nossas tradições, a nossa cultura, a partir de um corpo que menstrua. Né? Para nós, comunidades, esses corpos também são preparados para gestar o seu próprio território. Então, independente de gerar ou não vida, todo corpo que menstrua representa o nosso matriarcado. E esse matriarcado ele é presente, né, e determinante para tomadas de decisões e definir quais são as criações, a relação das crianças, desde a primeira infância até a sua parte adulta. Geralmente, também, um corpo que menstrua, ele tem funções definitivas dentro do terreiro, do candomblé, porque esse corpo ele é impedido de tocar em qualquer elemento que não produz vida, que não tem mais possibilidades, né, de manifestar a vida. Então, esse corpo que menstrua, ele está dentro da comunidade para alimentar a vida, nutrir a vida, né, e definir quais são os destinos que cada um ser vivo dentro da comunidade vai tomar como direção para se tornar um ser humano, né, relacionado à natureza. Muchas gracias. Un hilo transversal en la conversación que hemos comenzado se centra en cuerpo y en territorio. En definitiva, creo que todas ustedes lo mencionaron y le dieron ese valor que tenemos la intención de rescatar. Entonces, esa relación de cuerpo y territorio está básicamente de una forma presente en los nuevos discursos decoloniales. Ya estamos saliendo del escenario netamente político, estamos entrando en un escenario mucho más social, estamos entrando en un escenario que quiere por fin llevarle a la gente la realidad de lo que ha de pasar cuando realmente haya una independencia de los pueblos y de los cuerpos, porque, a ver, hay independencias de independencias, que se logran en el papel, que se logran en el Estado, pero ¿y la del cuerpo dónde la dejamos, no? Entonces, con esa mirada, ¿cómo podemos vincular la experiencia menstrual con el territorio directamente y sobre todo en los contextos donde esa relación es ignorada permanentemente? Y el caso quizás en algunos espacios es un poco más fácil de identificar. Por ejemplo, en mi país de origen, Colombia, este tema pues es un tema que si lo preguntas en las ciudades se da por sentado. El acceso a los productos de higiene menstrual y ya está. Claro, cuando vamos a otro tipo de espacios, si nos vamos a nuestra zona de selva o nos vamos a nuestras zonas campesinas, ahí la cosa tiene un diálogo distinto, porque ahí se nos ha reducido el tema a tenemos que crear tarifas accesibles para que todas las mujeres puedan comprar los recursos que necesitan para poder menstruar dignamente. Y todavía tenemos comerciales usando la manchita azul en lugar de la sangre o la referencia directa a la sangre. Esa es mi realidad, de mi territorio. ¿Cómo es el de ustedes, señoras? ¿Cómo vemos esa relación entre cuerpo, territorio y experiencia menstrual?
Bueno, desde el punto de vista de una mujer refugiada, yo he vivido en los campamentos de refugiados hasta los 8 años. Tuve el placer, el gusto y la suerte, la gran suerte de fui una niña acogida por una familia aquí en Barcelona. Agradezco todo lo que han hecho por mí y la educación que me han dado, ¿no? Cosa que otros no han tenido. El salir de un territorio tan pobre te permite ver más cosas, te permite concienciarte, pero también no quedarte tú, ser una persona egoísta y quedarte con estos conocimientos, sino se me ocurrió la idea de compartir con mujeres, ¿no? Esas necesidades, hasta dónde llegamos. Y bueno, el ir a los campamentos cada año y pasar 2 meses con mi mamá, que la cuido mucho, aparte me reúno cada noche con mujeres, cada noche. Y eso me hace ver y saber qué es lo que tienen ellos como necesidad y qué es lo que no tienen y en qué podemos llegar a ayudarlas, ¿no? Entonces, ellas no tienen recursos como tenemos aquí. Aquí la evolucionamos mucho. Incluso tenemos bragas para menstruar, tenemos compresas continuamente, tenemos la lucha de la mujer en territorio español o europeo. E incluso creo que ha entrado una ley, ¿no?, en 2024 que puedes acceder a algunos productos, ¿no?, accesibles, incluso gratuitos. Pues esos son años, 50 años, 1000 al pueblo saharaui. O sea, esto no sé cuándo lo van a ver ellas, pobrecitas. Entonces, son necesidades que yo tuve el privilegio de tenerlas, ellas no. Entonces, ellos viven en unas situaciones muy precarias. Sufren el tener una toalla, pues no la tienen, no tienen unas compresas. Las ayudas humanitarias son básicas y ya te digo que cada vez llegan menos. De hecho, hablando con ellas, conversando con ellas, llevan 2 años que no les llegan el kit de higiene. Perdona, o sea, es refugiadas, olvidadas, y no les llega un kit que lleva, no los perdéis, que lleva una caja de compresas, que yo misma lo abrí, que llevan 20 compresas esta caja, y una pastilla de jabón y una toalla. Bueno, agradecidos estamos. Pueden menstruar bien, ¿no? Menstruar 20 días. Exacto. Eso es lo que llega. Pero es que resulta que hace 2 años que no llega en este paquete. Porque, como siempre decimos, el pueblo saharaui no tiene como... no es que esté criticando mi país, siga apoyándolo, pero es que no tienen como la mujer un punto fuerte que necesitamos que tengan esta menstruación con tranquilidad, con una salud sana, con una educación sanitaria buena. No basta que siempre hay una educación sanitaria continuamente gracias a las organizaciones, pero sí que es verdad que a la parte de higiene es muy básica. Evolucionamos, por supuesto, hemos evolucionado en el concepto de tabú de no hablar de la menstruación. Se habla de menstruación, se habla que duele. Incluso algunos hombres me han dicho, oye, que mi hermana se ha quedado embarazada, tuvo un aborto, está sufriendo mucho, ¿qué se puede hacer? ¡Wow! Un hombre que acude a mí y me dice esto, y yo que desde ahí, desde España, ¿qué se puede hacer? Porque aquí las condiciones son muy malas, no hay nada, ¿dónde la puede llevar? Pues eso es bueno, que un hermano, un marido se interesa por las condiciones que está viviendo su hermana y que entienda que la tiene que acompañar en ese proceso de aborto. No solamente veo sangre y lo voy a recuperar, sino también hay un proceso de duelo detrás de todo eso, ¿no? Entonces, concienciarlos, ayudarlos, que ellos se abran a ti. Ha habido una gran mejora en este concepto de salud, menstruación y salud, y que se abre bastante el tema, por ejemplo, el hablar de placer, las condiciones, dónde puedo conseguir esto, cómo lo consigo, pero sí que hay una minoría de necesidades básicas que se llegan ahí, ¿no? Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, por eso digo que estamos año luz comparado con Europa. Cuando yo intento actualizarme o intento orientar a algunas mujeres en las consultas o tal, me siento muy cercana a ellas, pienso también en mi gente, y gracias a esta idea que he tenido yo y que también siempre a la gente sanitaria les pido ayuda en cuanto puedan, que colaboran, por ejemplo, con el Gobierno de Navarra, mujeres, que estamos hablando de mujeres, no vamos a discriminar a hombres, pero es verdad que el movimiento saharaui siempre a través de mujeres. Todo lo que consigue el pueblo saharaui es a través de mujer, pero para eso, que yo también entro en dilema y casi me cortan el cuello algunos políticos, es en plan, es que todo lo que tenéis es gracias a la mujer, pero tenéis que también aportar a la mujer.
tenemos una necesidad, queremos que nos ayudáis. No solamente vamos a estar en el campo político, sino en social, educativo, sanitario. Somos mujeres que menstruamos y necesitamos esto. Es una necesidad básica que se tiene que llegar a este kit, como ha llegado muchísimos años atrás. ¿Por qué estos 2 años no está llegando? ¿Por qué nos estáis dejando al margen de todo cuando nosotras somos pilar de esto? Pues se trabaja, se tiene que trabajar. Si se trabaja, la salud, menstruación, si se trabaja, mínima, cada vez hay mujeres más interesadas y nos vamos por campamentos, que son como unas pequeñas provincias. Incluso en los campamentos, si hay una reunión provincial y hay una reunión que es a nivel ayuntamiento, son dairas. Entonces, la daira, hay un interés, ahora yo lo veo en los últimos años que hay un interés grande en la mujer de entender qué es una menstruación, entender qué es el dolor, entender cómo puede tener placer. Entonces, queda mucho por trabajar, pero sé que ya es más visible, ya no es un tema tabú. Dale. A ver, el cuerpo-territorio es un planteamiento que hacemos en el feminismo comunitario, por lo menos en Bolivia, en Guatemala, esos nombres coloniales, pero los que hay. Es un planteamiento para reconocer la relación, como decía Makota, de las mujeres con toda la naturaleza, de las personas con toda la naturaleza, ¿no? Entonces, la menstruación nunca ha sido un problema. La colonización la ha convertido en un problema. La menstruación era parte de esta relación con la naturaleza. Entonces, hasta hace muy poco nosotras, la relación cuerpo-territorio tiene que ver con que menstruar nos permitía conocer el tiempo. Entonces, este es el tiempo en que es bueno recoger las semillas. Este es el otro tiempo en el que hay que hablar con las semillas para pedirles que después podamos sembrarlas y den frutos. Este es el tiempo de sembrar. Este es el tiempo de... Entonces, todo el proceso de la siembra tiene que ver con la menstruación, ¿no? Con los ciclos menstruales. Pero no los veíamos solamente como mi menstruación, mi ciclo, sino con la relación que tiene con la naturaleza y que nos ha permitido a las mujeres comprender cómo circula el tiempo y cómo se relaciona eso con la posibilidad de trabajar la tierra, ¿no? Entonces llega el patriarcado y dice, no hay que comprender el tiempo y no, las mujeres no tienen esa comprensión, y a eso se suma un feminismo colonial y liberal que dice, tu cuerpo, tu territorio, tu menstruación. Tú menstruas libremente. Y yo digo, ¿para qué quiero menstruar libremente? Yo lo que quiero es recuperar esa relación con la tierra, que se mantenga esa relación con la tierra. Por eso las abuelas nos hablaban de sangrar en la tierra, porque es nuestra relación con la tierra, ¿no? Y eso no solo para mí, sino para tener esta relación con la vida, con cómo se mueven las aguas, con el tiempo en el que va a haber mucha lluvia, ¿no? Todo ese poder se nos quita con el patriarcado dentro de la propia cosmovisión. Hay relatos de personajes dentro de la cosmovisión, abuelas, abuelos, espíritus, que menstruaban y que no se sabía si eran hombres o mujeres. Y con el tiempo comienzan a convertirse en hombres esos espíritus y ya no menstruan. Y la menstruación comienza a ser un problema. Entonces, es así como se ha metido el patriarcado, el colonialismo, y cómo se ha dividido, a pesar de hablar de cuerpo-territorio, sigue habiendo una visión individualista. Es la persona que menstrua. No basta con eso. ¿Qué sentido tiene la menstruación con la naturaleza? Porque las otras especies también menstruan. Y también tiene que ver con el control de su propia especie, de la reproducción de su especie, de mantener el equilibrio en su propio sistema. Todo eso nosotras lo hemos perdido por este sistema capitalista. Hay una concepción capitalista de la menstruación, ¿no? El problema para nosotros no es menstruar o no tener compresas, es que hayan ocupado nuestro cuerpo para controlarlo y para someterlo al sistema a partir de esta discusión menstrual, ¿no? Me encanta escucharte. Pues sí. Es que el concepto de cuerpo-territorio, y aquí resalta un poco mi lado de investigadora, que viene mencionado por un montón de teóricas. Súper interesante, sería interesante echar un vistazo en estos libros, que sea de Françoise Vergès, o sea, toda esta ola de mujeres como Chicuriel, o también oyeron que en su libro La invención de la mujer, para poder ubicar también el discurso del cuerpo como territorio desde el hecho de haber sido colonizado.
colonizado, conquistado, pero también atravesado por todos los diferentes movimientos de descolonización. Pero de descolonización, ¿desde dónde? O sea, si nos ubicamos, sin querer generalizar, hablando desde África, sería ubicar el cuerpo-territorio desde el hecho de que una mujer está viviendo, por ejemplo, en un espacio más o menos urbano o en un espacio rural. O sea, la manera de menstruar o de pensar su menstruación en dos espacios donde podemos tener más o menos herramientas o poder adquisitivo para poder comprar las compresas. O en un espacio donde la mujer tiene que caminar 10 kilómetros para poder encontrar un punto de agua. O sea, en este momento las dinámicas son totalmente distintas y hay que entender el cuerpo-territorio también desde estos dos espacios, porque es súper importante, ¿vale? Entonces, el cuerpo conquistado, el cuerpo colonizado, el cuerpo, ¿desde dónde se ubica? Desde dónde se lee la propia mujer, desde todo lo que le atraviesa, desde la historia, desde la invisibilización y también desde los silencios impuestos. Es que, por ejemplo, estoy segura, totalmente segura que aquí, de las que seguimos con el siglo, no menstruamos de la misma manera. ¿Sabéis? No tenemos los mismos dolores, porque a veces la gente tiende a pensar que que todas las mujeres viven la menstruación de la misma forma, pero no es verdad. Cada uno tiene su dolor, cada uno tiene, o algunas se le baja y no sienten ni un dolor, y otras es un horror durante días y días. Entonces, el cuerpo-territorio, entonces se piensa desde esta colonialidad, ¿sabéis? Desde esta conquista, y esta reconquista que las mujeres están emprendiendo a través de nuevas lecturas para informar también a los hombres, ya que estamos compartiendo el espacio, ya que tenemos que compartir también una cosmovisión totalmente femenina, pero también desde una lectura que es propia a las mujeres negras, porque hay otra cosa cuando se lee el cuerpo-territorio desde una lectura afrocentrada. Eso es súper importante, desde lo que he mencionado como... no sé si conocéis la historia de Sarah Batman, por ejemplo, desde esta construcción de la monstruosidad, de que nosotras las mujeres negras aguantamos más el dolor o que exageramos cuando estamos hablando de nuestro dolor. Todo eso forma parte de lo que es ese concepto de cuerpo-territorio desde la colonialidad, ¿vale? Então, corpo-território, né? Para mim, ou para a nossa tradição, nossa comunidade, o corpo-território é um corpo coletivo. Ele não anda sozinho, ele não expressa sozinho. E como, da mesma forma que eu estou aqui hoje falando em nome de várias outras mulheres da minha comunidade, o meu corpo é um corpo-território. E esse corpo-território, ele também entra em transição, em movimentação, assim, em rotatividade também. Assim como a Terra ela tem a sua rotatividade, nós, corpos que menstruam, também manifestamos esse mesmo movimento. E isso nos torna um corpo enquanto um corpo-território, por essa rotação. O que a gente percebe muito de colonizado, sabe, da cultura, da relação com o corpo feminino ou com o corpo que menstrua, é a falta de compreensão, né, que esse corpo, quando ele está nesse momento, nesse movimento, esse corpo, nós, enquanto comunidade, voltamos para o cuidado desse corpo. Porque esse corpo representa toda a nossa coletividade. E é também uma questão que, na comunidade, não se tem tabu para poder já identificar um corpo que menstrua desde o momento que nasce. Esse corpo é cuidado pelo território, porque ele é parte do nosso território. É ele que vai dar a nossa continuidade. E dentro do território, não se define muito a questão de gênero, mas define muito bem um corpo que menstrua para um corpo que protege o corpo que menstrua. E a gente percebe, né, que, no mundo ocidental, esse corpo é descartável,
esse corpo é excluído, enquanto para nós esse corpo ele é detentor de um cuidado, ele é detentor de um movimento circular e ele é que garante a nossa continuidade. Então, esse corpo ele é respeitado, ele é cuidado, ele é protegido, não só por todas nós mulheres, mas também pelos homens que têm a função de proteger esse território que abriga esse corpo. Então, o corpo-território, para nós, ele tem que ser muito bem cuidado, preparado, para ele estar lá fora, porque aqui dentro ele é super bem representado e bem acolhido e protegido. E aí a gente precisa realmente abrir portas, né, da cosmovisão para que o mundo ocidental consiga aprender com a cultura tradicional, de que esse corpo, né, ele precisa ser cuidado, e principalmente no período que ele está, né, trazendo a sua seiva, ele precisa ser respeitado, e esse corpo precisa ser deitado, né, e nós, enquanto mulheres, cuidamos e abraçamos esse corpo. E aí os homens ocupam esse lugar de proteger esse território, principalmente no período que essas mulheres estão nesse processo, né, da seiva. E a gente chama de corpo aberto. Bueno, todo lo que hemos escuchado nos está llevando a algunos puntos de encuentro, algunos puntos comunes. Entonces yo aquí he tomado algunas notas y les voy a comenzar a hacer unas preguntas, que estas tienen titular, pero obviamente, queridas, las queremos escuchar, porque aquí que no tenemos una visión universal, porque hemos estado casi que de acuerdo en todo, Exacto. pero tenemos muchos matices, así que las invito también a ser parte de esto, pero quiero comentar con la Makota Kasia, porque lo último que nos estuvo explicando sobre toda esta relación de la comunidad también con esta visión de cuerpo-territorio, me anticipó una de las preguntas que tenía yo para ella, y es, claro, ¿cómo han logrado dentro de la comunidad construir estas estrategias para sostener esta cosmovisión? Porque cuando Occidente llega como una planadora, llega derrumbando saberes tradicionales y ancestrales, llega trayendo una visión cultural diferente, que en algunos lugares fue muy sincrética, que se pudo unir y permitió algunas persistencias, en otros lugares no tanto. Entonces, Makota, ¿cómo se logró o cómo se logra mantener la comunidad con esta visión, pero también cómo se logra compartir el espacio con Occidente en Belo Horizonte? ¿Cómo logran sobrevivir en el contexto y fortalecerse como comunidad? Então, a gente tem até hoje, né, esse enfrentamento, principalmente porque a gente sabe que a colonização ela entende que nossa força, nossa manutenção vem da natureza. A gente hoje tem brigado muito, lutado muito para que o SUS reconheça, o Sistema Único de Saúde, reconheça essas práticas de cuidado, inclusive também como uma proteção contra a violência doméstica, porque, a partir do momento que a comunidade, a sociedade passar a respeitar esse corpo, assim como nós, do território, né, respeitamos, a gente acredita que isso pode reduzir bastante a violência contra as mulheres. Para além disso, nós também fazemos algumas formações políticas, né? Hoje a gente tem, inclusive, uma filha, minha filha, uma mulher trans, ela ocupa um lugar político na cidade de Belo Horizonte, é a primeira mulher trans eleita como vereadora e representando a nossa comunidade. Mas, para além disso, também a gente vai até as crianças, né, trabalhando a autoestima dessas meninas, para que elas possam também fazer o seu enfrentamento, entendendo o seu corpo enquanto um corpo-território, e não só como um corpo feminino. E essa é a cosmovisão
que a gente defende para a nossa comunidade, né? Nós, corpos que menstruam, somos corpos territórios e precisamos proteger, assim como nós protegemos a floresta, proteger também o corpo dessas mulheres e dessas meninas, porque, além de ser um corpo que nos devolve a seiva para nutrir a raiz dessa comunidade, ela também é a primeira fonte de alimentação, né, quando se tornam assim, mães matriarcas. Então, esse corpo ele tem que ter esse olhar e essa compreensão da comunidade, porque ele não é um corpo descartável e nem tampouco essa seiva pode ser destratada. Essa seiva ela tem que ser devolvida à nossa árvore-mãe e para que esse corpo possa também ser capaz, né, de trazer vida, mas nutrir também, alimentar essa vida no seu primeiro dia de suspiro. Então, esse corpo, para nós, é um corpo sagrado, não é um corpo qualquer, né? E ele é tratado desde o momento que ele nasce até ele se tornar o nosso matriarcado, esse corpo, né, que tem a sua fase de corpo aberto, de corpo fechado, é um corpo que está em constante movimentação com a comunidade, né, e que representa a terra. É dela que nutrimos a alimentação, o cuidado, a cura, né, y a afectividad. Esto me conecta mucho contigo, Adriana. Todo lo que venimos hablando con la Makota Kasia también me lleva a vincularlo con la visión que estamos también hablando de cuerpo-territorio, pero un punto específico, y es el tema de las violencias que transversalizan los cuerpos de las mujeres, y es un tema que tú hablas de una forma muy certera y muy clara, sobre todo en los contextos donde está el colonialismo y sobre todo el extractivismo, que es uno de los grandes males que sufre no solamente África como continente, sino que también América Latina, que básicamente es una mina y una despensa. Entonces, ¿qué formas de violencia han identificado que están transversalizando los cuerpos de las mujeres y cómo esas formas de violencia también están afectando la salud menstrual de las mujeres en el territorio? Porque a veces no se nombra tampoco, solamente se habla de la violencia de género o la violencia machista, que, a ver, absolutamente válido, pero a veces dejamos estos cabos sueltos, y en este caso ese gran cabo suelto de la salud menstrual. A ver, una violencia profundamente colonial y patriarcal es haber impuesto estos tabús, porque menstruar no era un tabú, estaba bien menstruar y lo celebraba toda la comunidad y se agradecía con esa sangre hacia la tierra, ¿no? Pero imponer una violencia colonial y patriarcal es que tengamos vergüenza de menstruar. O que para estar en una ceremonia no digamos que estamos menstruando, porque si estamos menstruando, y mucho más en Colombia, en Bolivia también, pero en Colombia está con su luna fuera, ¿no? Entonces, cómo nos han ido deslegitimando en el espacio, en la dimensión, en el territorio de la espiritualidad, es una violencia colonial, es una violencia patriarcal. Otra cosa que para nosotros ha sido una gran discusión es por qué las otras especies, por qué hembras, digamos, de otras especies menstruan cada 3 meses y nosotras cada mes. Cuando tenemos tías que menstruaban cada 2 meses, pero haya venido la medicina y ha dicho hay que regularlas, tienen un problema, tienen quistes, todas tienen que menstruar todos los meses, ¿no? Entonces, y dentro de las comunidades se ha empezado a discutir que todas debían menstruar cada mes. Entonces nosotras decimos, ¿cómo como comunidades enfrentamos la mirada humanocéntrica o antropocéntrica, como dicen, dentro de nuestra cosmovisión? O sea, si las otras hembras menstruan cada 3 meses, ¿por qué nosotras vamos a tener que hacerlo cada mes? Entonces, una violencia de intervenir nuestros cuerpos y medicalizarlos, ¿no? Porque tenemos quistes, porque entonces hay que hacer todo este tratamiento, esas ecografías, todo eso invasivo, ¿no? Y eso está vinculado a la alimentación también. Evidentemente la alimentación llena de hormonas y todo ha cambiado los ciclos menstruales, ¿no? Y finalmente la violencia colonial, patriarcal y extractivista es entender, llevar todos estos saberes, toda la espiritualidad, toda la concepción
de los cuerpos menstruantes, de la fuerza de la menstruación como parte de la vida, porque no miramos la menstruación solo los 3 o 5 días que menstruamos, sino todo el ciclo, desde la ovulación, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, llevar todo esto a la mirada extractivista y es cuál es el cuerpo que podríamos, esto es terrible, ¿no? La minería, por ejemplo, para que tengan mayor explotación, utiliza los cuerpos de las mujeres para hacer ceremonias, o sea, matar a las mujeres para que tengan más mineral o para que encuentren más petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, han usado la cosmovisión, han usado el patriarcado y han usado esta idea del poder que tiene de generar vida a partir de la menstruación para que ahí encuentren más oro o más plata, ¿no? Entonces, hay redes de trata y tráfico de mujeres, principalmente indígenas, en los sectores extractivistas, que son asesinadas para poder profundizar el extractivismo. ¿Y la posición del Estado? Primero que esa violencia no se ve, ¿no? Porque nadie la cree. ¿Quién financia, quién orquesta el asesinato de una mujer en una mina? Una empresa que está en Londres y que nadie ni la va a poder procesar porque además ni siquiera es su cosmovisión. ¿Quiénes son sancionados? Quienes entendemos otras cosmovisiones, etcétera. Entonces, primero que es un crimen difícil de comprender en la lógica colonial de la justicia, ¿no? Y segundo, como nuestra vida no vale, entonces, bueno, primero hay otras problemáticas más importantes que los feminicidios, que la trata, que el tráfico, ¿no? Aquí esto voy a ir conectando. Ustedes se dan cuenta que hago mi mejor esfuerzo para irlas conectando. Y voy a dar un salto, pero con esta última parte que tú hablas, que la vida no vale. Y entonces voy a dar un salto oceánico y me voy a los campamentos en Tinduf. Y acá, y se lo comenté en su momento a Weiga, fui a los campamentos, conozco el contexto. No me siento autoridad, ni mucho menos, pero creo que tengo un poquito de espacio al haber estado allí y que además los campamentos saharauis y los saharauis me trajeron a España, básicamente, porque mi tesis va de ello. Así que ese fue el punto con el que empecé la conversación antes de entrar. Y quería hablar de cosas difíciles, porque hablar de la política saharaui es compleja. Pero le dije que no quería que nos centráramos en eso, porque justo eso es lo más visible. Y le dije que quería hablar del diario vivir, de las experiencias y de lo que sucede allí. Y le tenía una pregunta que puede que parezca algo simple, pero es muy importante. ¿Qué tan difícil es menstruar en los campamentos? Yo estuve pocos días y no estaba menstruando, pero lo primero que pensé y dije, uy, menos mal que ya pasé ese periodo del mes, porque yo no sabría qué hacer aquí. Porque, a ver, en mi vida había visto una letrina partiendo de ahí, así que de ahí en adelante era difícil de comprender. Entonces, cuéntanos cómo es menstruar y qué tan difícil, ya nos diste un adelanto, yo aquí dije, lo voy a conectar, qué tan difícil es para una joven, a una mujer saharaui, su día a día. Pues bastante complicado. ¿Hace cuánto que has estado tú en los campamentos? Ya rato, 2019 la última vez. Este año no pude ya por otros temas. 19. Bueno, reciente. Vale. Antecitos de lo del Guerguerat. Ha habido grandes mejoras, vale. Vale. Bueno, es muy difícil y es un sufrimiento. Yo cuando tuve la locura, ¿o no? Yo qué sé, hormonal, yo qué sé, la mujer se está cambiando, acabo de tener regla con los 14 años y yo no sabía qué hacer y me fui a los campamentos y dije a mi familia que yo, ¿sabes qué? Me voy, que ya no me conozco a mí misma, estoy totalmente perdida, me voy a los campamentos y voy a estar ahí. Pues mal, lo pasé fatal porque además tenía la regla, el primer año con regla, y no te acaba de regular, te viene y se va y un caos. Y ahí lo pasé fatal. Es que es verdad que a partir de mi experiencia ha habido muchísima mejora. El verte con dolor, el verte que tú no puedes decirles que no puedo rezar, el decir, es que no puedo hacer esto porque estoy cansada, estoy con mucho dolor, se ríen de ti, tus primos se ríen de ti perfectamente. Que porque una mujer o una niña tiene la regla porque tiene que ponerse 20.000 excusas y tú con todo el dolor del mundo no puedes ayudarles en nada, ni siquiera tu mamá, ni tu tía, ni nadie, ¿no? Cercano, que no puedes ayudar y que no quieres que entiendan por qué estás así. Y es como en esa época era un tema tabú, que no se podía hablar. Entonces yo ya me enfadaba y digo, pues que tengo la regla, hala, pues ya está. Y en esa época era muy duro decir tener la regla. Sí que ha evolucionado mucho. Bueno, en los territorios saharauis, enfocando bien en ese campo, es duro porque, como dijimos, es que es una necesidad básica.
como higiene, como formación, como educación, como evolución de la mujer. Es que no solamente es menstruar, es dolor de pecho, es el carácter, es las 20.000 hormonas que están por ahí. Entonces, ellos no entendían nada, pero gracias a la formación, la educación y que el interés cada vez es más en jóvenes y que también los campamentos saharauis, los niños cada año salen, cada vez salimos más afuera y entendemos y vemos. Y también los chicos se relacionan con más mujeres occidentalizadas, les explican, ¿no? Que yo, oye, aquí tengo la regla y yo aquí tengo el derecho de vivir como me da la gana. ¡Wow! Es como han ido aceptando, ¿no? Y entonces ahora en los campamentos pues hay un cambio tremendo. Volvemos a la pregunta, necesidades básicas, es que no había agua, es un sufrimiento que tienes que estar escondiéndote, limpiándote con un trapo, que le explicaba a ella el tema de la melfa. El melfa nos ha salvado de muchas cosas a las mujeres saharauis, nos ha dado refugio, nos ha dado protección y sobre todo nos ha ayudado al momento que menstruamos o incluso en partos se utiliza. Entonces hay un tipo de melfa, esta no, ella tiene también dos y ya sabe de qué va el tema. Esta ya no es de algodón, esta es más de lucir, de ir a congresos, bodas y tal. Está la otra de algodón que se utiliza al día a día como si fuera un pijama. Pues esta melfa se corta en 20.000 trozos. Primero se esteriliza, esto me lo explicaba mi tía que es matrona, se esteriliza la melfa con agua caliente porque jabón no hay. Y claro, lo poco agua que hay, cuidado. Entonces, como si fuera un tesoro esa melfa, trozos, ¿no? Para, pues yo qué sé, mi prima que va a parir tiene trozos grandes, yo que tengo la regla, pues trozos pequeños, y entonces lo hacían de una manera tan bonito y tan protegido, tan esterilizado, que las mujeres, lo que decimos, ellas las que te ayudan a entender lo que en este momento que estás pasando muy duro y que no tienes las condiciones como deberías tener, ¿no? Entonces se utilizaba la melfa como necesidad básica, como una toalla, como una compresa. Y luego el agua era, no hay agua. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues como no hay agua, no hay jabón, pues se utiliza la melfa. Una parte cuando se ensucia se tira y otra parte. Y hay otros trapos que limpias y estás todo el rato limpiando, cambiando, limpiando, cambiando. Muy duro, muy duro. Con los últimos años hemos avanzado mucho gracias a las organizaciones del agua que han instalado como el UNICEF, Junta de Andalucía, que gracias a ellos, y está detrás de Junta de Andalucía mujeres, por supuesto, porque son las que siempre visitan los campamentos de refugiados y son las que decimos, hablan con mujeres. Tú hablas con mujeres, te enteras de lo que hay y lo que necesitan, ¿no? Porque ellas a veces te dicen, mira, agua ya hay un proyecto de agua, necesitamos compresas. Entonces, lo importante es saber qué tenéis y qué podemos aportar, ¿no? En este momento va agua, pues agua, se sigue el proyecto de agua, que en 2019 era casi escaso, que lo has visto seguramente en algunas wilayas, que el agua llegaba, pero también se exportaba litros y litros de agua a la casa. Pues ahora, por suerte, hay un avance muy grande con el tema del agua y eso da más confianza a la que la mujer puede tener unas condiciones sanas para menstruar tranquila y en unas condiciones dentro de lo que cabe buena, pero la evolución es muy lenta en todo el campo. En el tema del dolor, pues lo que decimos siempre, pues que por qué te pasas dolor, que esto lo puede hacer cualquiera. No, señores, no, esto no es el tema. Yo puedo hacer, que yo lo digo a mis hermanos, yo puedo hacer 20.000 cosas, mejor que tú, ¿y qué? Pero ahora sufro dolor y no puedo. Entonces, entender y que te sientas con tus hermanos o con tus primos y decirle, mira, oye, es como, ¿no? Como amigos, ¿no? Tienes que entenderme, pero gracias a nosotras que hemos ido diciendo a nuestros hermanos que es un tema tabú, oye, no me hables ni me pides nada cuando tengo la regla, porque tengo mal genio. Entonces, para que lo entienda, a lo mejor pasan años, pero ya lo acepta, ya lo hace con su mujer, ya lo hace con sus niños. Mis hermanos tienen niñas. Cuando estaban con nosotros no entendía lo que es la regla. Ahora claro, mi niña, ay, sí, la cuido, no sé qué, no sé cuánto. Pero gracias a mí que yo te he transmitido lo que es tener dolor, lo que es tener mal carácter y las hormonas por las nubes. Entonces, campamentos refugiados es un tema bastante aislado, bastante precario y hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza en el sentido de que hay gente que tiene el privilegio de poder comprar una compresa o el acceso al agua inmediato. Hay familias que no tienen y ese es un dilema fuerte.
sigue siendo fuerte. Quiero conectar este tema con el tema de las mujeres migrantes y miro a Cecil. Hemos escuchado desde las conexiones con cosmovisiones, desde las luchas por los territorios, de cómo se puede vivir incluso en condiciones casi que extremas en parte, porque bueno, no me imagino cómo será en verano encima si le ponemos un nivel de dificultad. Pero también tenemos que pensar en aquellas mujeres, en aquellos cuerpos menstruantes que migran. Aquí que está un momento interesante hablándose de la migración. La migración es una decisión de vida compleja que se aborda desde diferentes vías. La migración para muchas es muy dolorosa, sobre todo para las mujeres, que en muchos casos deja a sus hijos, deja a sus padres, tratando de entregarle una mejor vida a esas personas que deja atrás, porque las deja físicamente, pero no las deja de su corazón. De lo que has trabajado con las mujeres migrantes que has acompañado, porque tú has acompañado diferentes tipos de procesos, desde los temas que en algún momento trabajé con Cecil de mutilación genital femenina hasta cosas mucho más básicas. ¿Cómo han sido esos procesos que has trabajado con ellas en cuanto a las barreras que se han encontrado y que han dificultado su acceso al sistema sanitario, evidentemente, pero a sus formas, llamémoslo tradicionales o de origen para menstruar, y cómo se han adaptado a este contexto diferente? Pues yo creo que acompañar a las mujeres migrantes fue un aprendizaje y también una especie de deconstrucción ¿no? De poder leer también la migración desde varias miradas, porque una persona que viene en avión es otra migración, pero una mujer que emprende este camino donde verdaderamente no hay protección y herramientas para cierta privacidad para las mujeres, es súper difícil y súper fuerte, ¿no? Pero también de una preparación desde el punto de partida por parte de estas mujeres que saben que de cierta manera tienen que prepararse a convertir su cuerpo en un momento en esta trayectoria. Y yo quiero precisar algo, no estamos hablando desde la victimización o desde la exageración, estamos hablando de hechos, de experiencias reales. Entonces, es que esas mujeres ya se preparan desde el punto de partida a convertir su cuerpo también, estábamos hablando del cuerpo territorio, pero también del cuerpo como conquista, como colonialidad, ¿no? De ofrecer o de sufrir violaciones, de cambiar también, de que este cuerpo se convierte en moneda de cambio para poder avanzar en esta trayectoria, ¿sabéis? Entonces, de todo lo que podéis imaginar como falta de privacidad, como también hay otra preparación. Aparte de esta preparación a las violaciones y violencias que se preparan a sufrir, pero también saben que la menstruación en esta trayectoria es un problema. Y desde el punto de partida buscan todas las formas para poder inyectarse, para tomar pastillas y todo eso para cortar la regla. Porque la regla en este momento es un problema. ¿Dónde van a encontrar agua? También si es una mujer que sufre durante todos los días de cuando le bajé la regla, pero es también un problema porque va a frenar el movimiento de todo el grupo debido a que está con la regla. Entonces estas mujeres desde el punto de partida ya se preparan psicológicamente para no dificultar efectivamente los avances en esta trayectoria. Esta trayectoria es súper difícil, súper difícil para las mujeres y a veces pasa totalmente desapercibidos porque no hay un espacio para poder, no hay un espacio de diálogo para poder entender a estas mujeres totalmente invisibilizadas. Un sufrimiento y una interiorización y una normalización de violencias que sufren en este trayecto, en esta trayectoria para llegar hasta aquí. Ahora, cuando ya están en España, también hay una barrera lingüística para poder explicar a nivel del hospital, pero también hay como un desdén, no sé si hay un médico o una médica en el público, pero es que
también es necesario que haya una deconstrucción y una deconstrucción por parte de las personas que trabajan en los hospitales, ¿no? Desde una deconstrucción en el hecho de que no son animales, son personas y son personas con sentimientos, son personas que sufren, son personas verdaderamente que necesitan ayudas y que el servicio de traducción o no sé qué también es posible a través de un teléfono. Así que yo creo que de cierta manera siempre es posible encontrar una forma para poder ayudar a una mujer que verdaderamente está sufriendo y quiere explicar. Pero hay también otro aspecto que es súper importante, es que hay ciertas enfermedades, todas las mujeres que tienen la regla, tenemos también un porcentaje de sufrir de miomas, fibromas, quistes y todo eso, todas las mujeres, pero en lo que se refiere a las mujeres africanas y afrodescendientes, tenemos así como, o racializadas, tenemos como un porcentaje más elevado de tener quistes y de cierto tamaño un poco más grande y todo eso. Así que yo creo que también el discurso debería ser distinto. Y ahora estoy hablando desde el yo. O sea, el hospital, la solución no es proponer a una mujer que tiene miomas de quitar el útero, porque tenemos otra relación, nosotras las mujeres negras africanas, con el útero. Con el útero yo hablo con mi útero, ¿sabéis lo que quiero decir? Tengo conversaciones con mi útero. Cuando me duele la regla, le digo, por favor, hoy necesito ir a trabajar porque no tengo vacaciones y sabes que necesito el dinero. Estoy hablando con este cuerpo porque este cuerpo también entiende, ¿sabes? Tenemos una palabra en francés, que aclimatización. No sé si existe en español, es que también porque vivimos la regla de manera distinta según el paso de un espacio a otro. ¿Sabéis? Un cambio totalmente distinto de una mujer que ha crecido en África y llega en Europa, pero es que los primeros meses es que tiene una bajada de regla totalmente distinta de lo que ha conocido durante toda su vida, totalmente distinto. Así que yo creo que el cuerpo médico debería también intentar de quitar todos estos clichés, de quitar toda esta mirada totalmente estereotipada y de salvajismo, porque hay estos discursos, pero estamos en un siglo de modernidad. A pesar de que sea una mujer negra, merece también cierto tratamiento, merece también cierto entendimiento desde su cosmovisión. No hay que proponer siempre, o también este miedo de que yo no atiendo a mujeres, mujeres que pueden ser embarazadas. Usted está embarazada, pero todas las mujeres, ¿por qué la gente tiene así como este cliché de que cuando nos presentamos es que ya tenemos un embarazo? Venimos también porque tenemos problemas normales, como todas las mujeres. O sea, una construcción del discurso desde, no sé desde dónde viene, pero hay que deconstruirse. Es súper importante. El caso de las mujeres, por ejemplo, porque hay mujeres y mujeres. El caso de la menstruación o del atendimiento, de la exploración de mujeres mutiladas es totalmente distinto. Es totalmente distinto. No podéis imaginar las barbaridades que a veces salen de la boca de profesionales. Una mujer mutilada lleva algo que no se puede explicar. Yo no lo puedo explicar con mis palabras porque no he sido, en mi etnia no hay esto. Pero el sufrimiento, a veces hay mujeres mutiladas que ni siquiera sabes que son mutiladas. Y es que cuando llegan aquí y van a una exploración y una persona le sale, pero qué barbaridad. Sí es una barbaridad, sí es una violación, sí. Pero es que aquí hay una deconstrucción que tiene que hacerse. No tenéis que usar ciertas palabras para que esta mujer se sienta así como si fuera un no ser, ¿sabéis? Es súper importante porque menstruar desde que hay varios tipos de mutilación. Entonces, si es una mutilación de primer tipo, un poco distinto, de segundo tipo, pero el tercer tipo vais a mirar y vais a ver lo horror que es, ¿sabéis? Y estas mujeres también sangran de manera distinta. Y no podéis imaginar, ya que la sangre todo no baja,
pues es que también hay un montón de enfermedades desde este proceso que sufren estas mujeres. Entonces, así que yo creo que es necesario atender a las mujeres según sus problemas, según también el porcentaje de que tenga ciertas enfermedades. Un conocimiento también de que este cuerpo es distinto. A mí me gusta mucho a estos médicos que por lo menos han hecho voluntariado o que han trabajado en espacios del sur, porque tienen una mirada totalmente desconstruida. Y me encanta cuando encuentro a un médico que me dice que he estado en Bolivia, en Colombia, de repente me siento, yo digo, él me va a entender desde mis curvas, desde mi cuerpo, desde mi negritud, ¿sabéis? Y eso es súper importante. Así que yo creo que en este camino, desde todo lo que acabo de plantear aquí, tenéis que entender también que la manera de sangrar, la manera de representar su menstruación es distinta. Y el caso de las mujeres mutiladas, os juro que es totalmente distinto. Hemos estado escuchando desde diferentes espacios realidades comunes. Hemos encontrado cómo todo se va, digamos que uniendo en un hilo rojo, si queremos, y cómo todo comienza a tener mucho sentido. Fíjense que venimos de espacios diferentes, con visiones del mundo diferentes, pero estamos llegando a puntos de dinámicas muy parecidas que pasan en los lugares, que pasan en los territorios. Y esto está por encima de la política pública, porque estamos hablando de la vivencia de las personas. Pero tengo que entrar en lo aburrido, que es la política pública. Y digo que es aburrido, sí, porque la política pública tiene una característica especial. Creamos las normas, las dejamos escritas, están allí. El tema es que no siempre se ponen en práctica, o se ponen en práctica parcialmente, o simplemente se esconden debajo de una carpeta. Porque eso pasa aquí, y yo creo que en todos nuestros territorios de una forma u otra, que se crean normas muy buenas en papel, pero que la llevada a la práctica es casi que imposible en muchos casos. Y me voy a ir a este camino porque creo que es importante. Nosotros vemos políticas públicas que pretenden abrir paso y promover soluciones que son universales para la salud menstrual, y justamente que no son universales, porque los territorios tienen vida propia y las comunidades de los territorios también. Entonces, ante esta universalidad de las soluciones, porque a ver, acá con esto no quiero decir que todo lo que se hace así sea malo, no, simplemente que hay cosas que son demasiado generales y que no siempre apuntan a lo que un colectivo necesita. ¿Qué piensan ustedes de cuáles son los posibles riesgos, pero también puntos de éxito que pueden haber en este tipo de políticas que buscan de alguna manera que la salud menstrual sea una realidad en los territorios, y cómo esto afecta a las comunidades, ya sea desde el riesgo o los posibles puntos positivos que podemos encontrar, porque estoy tratando de pensar no en blanco y negro, sino en una escala de grises un poco grande. Entonces, señoras mías, la que quiera. Então, eu acredito assim, menstruar não é uma coisa prazerosa, não é. Para nós mulheres, nós sabemos quais são os desafios que nós temos, principalmente de trabalhar, né, exercer a nossa profissão lá fora, e que isso não é, em momento algum, respeitado, de jeito nenhum. Outra questão que a gente percebe é durante o período da escola, principalmente para as adolescentes que estão ali naquele processo, né, de iniciar ali a sua menstruação. E a escola também não está preparada para poder lidar com esses corpos, né? Às vezes, a gente percebe, por exemplo, que a menina menstrua durante o período que ela está ali dentro da sala de aula, ela é dispensada para ir embora para casa. A escola jamais orienta, por exemplo, ligar para casa, trazer uma roupa para ela poder trocar dentro e não perder assim esse período de aula. Mas não, a escola não faz isso não é um direito. Apesar de ser uma possibilidade, não é um direito respeitado a esses corpos femininos, adolescentes.
Outra questão também que a gente percebe, que eu acho que é fundamental, inclusive a partir da escuta de nós todas aqui, é a questão climática. Né? Se nos faltar água, nós não vamos poder ter acesso ao cuidado pessoal do nosso próprio corpo, principalmente nós, corpos que menstruam. Nós dependemos necessariamente da água, né, para o cuidado, para a manutenção, para a hidratação. Esse corpo precisa ter contato com a água nesse processo, né, da menstruação. E discutir sobre crises climáticas, principalmente, né, sobre crises hídricas, é uma necessidade muito mundial, que eu acredito que seja, porque eu venho de um lugar que está devastado, né, pelo desmatamento ambiental, pela exploração do minério, por tudo aquilo que consome muita água, sem pensar nesses corpos que dependem de água. Então, e não só corpos humanos, mas todas as espécies de vida que necessitam de água, eu não percebo um cuidado e uma proteção, né, do Estado para com esses corpos, tanto humanos quanto não humanos. E eu acredito que sem água, principalmente nós mulheres, não vamos poder ter dignidade de menstruar, que é uma coisa natural que faz parte do nosso corpo, né? Não é nenhuma conexão, nenhum implante. A gente nasce com esse processo de menstruar. Uma outra questão também que a gente percebe é a própria mídia, né? Que ela insiste em vender somente os absorventes como o único cuidado com esse processo menstrual. Mas nós viemos, por exemplo, de uma tradição e uma cultura que, se eu for usar dentro da minha comunidade, é muito normal. Mas, se eu for usar, por exemplo, no trabalho, eu posso ser demitida imediatamente, até por justa causa, porque a gente usa coletores, né? Tem os coletores natural, que a gente pode também utilizar e que é muito mais saudável do que esses absorventes que, muitas das vezes, causam algum tipo de alergia, algum tipo de irritação, né? E que esses coletores foram usados muito antes de se pensar nessa mercadologia, né, da mercadologia da menstruação, porque hoje a gente percebe que a menstruação está virando um mercado, né, e não um cuidado. E a gente precisa dar uma alerta, né, para o mundo inteiro, né, de dizer que menstruação faz parte do corpo da mulher e que esse corpo tem o direito, né, de menstruar com dignidade e que a gente não pode ser exposto a uma questão de desigualdade social, de desigualdade de gênero e nem tampouco de desigualdade de raça. E a gente percebe, por exemplo, que no Brasil a desigualdade, ela tem cor, ela tem raça, ela tem etnia, ela tem territorialidade, né, e ela tem tradição. Então, a gente precisa, né, aproveitar espaços como esses para poder dizer que a menstruação não pode ser um mercado, né, ela não pode ser um negócio, ela tem que ser uma responsabilidade social. Bueno, desde el campo político no podemos hablar en cuanto al tema del Sáhara. Yo, personalmente, sí que podría decir que se está trabajando un proyecto y me parece bien, porque nosotros los jóvenes siempre aportamos al gobierno polisario, ¿no? Siempre aportamos, tenemos voz muy importante en nuestro gobierno. Siempre hay reuniones puntuales, anuales, semestrales con el Frente Polisario. Tiene que estar ahí el representante, bueno, de educación, de sanidad y, si es posible, pues el presidente, ¿no? Porque digamos que es el que exige que se aplican estas leyes.
y por suerte tenemos esta voz de Juventud Saharaui en los campamentos que se escucha muchas veces. Como dice ella, hay cosas que se ponen sobre la mesa y se esconden. Adiós, muy bien, muy bonito todo lo que estáis diciendo. Y hay cosas sí que se lleva a cabo, porque ellos luego investigan o preguntan a mujeres o a niñas, y siempre hay alguien que es más sensible, ¿no?, hacia la mujer. En este campo se está trabajando el tema, por ejemplo, el derecho a una niña que si por falta si falta un examen. Se ha hecho una comparación de que, pues eso, que si un niño tiene una diarrea, por ser niño no puede venir al colegio, como niña que sufro dolores menstruales, pues también tengo derecho a faltar, ¿no? Entonces se está llegando, no firmado legalmente, o sea, por ley, pero sí el reconocimiento entre los maestros, en la dirección del colegio, que sí, que a esta niña se le puede repetir el examen cuando ella se siente preparada. O incluso si está menstruando en este momento y en un examen, se levanta y lo dice a su profesor, en la oreja o lo que sea, oye, que me voy. Se para este examen unos minutos, es decir, mira chicos, vamos a hacer una pausa, aquí nadie toca las hojas ni un boli que se mueve. Se escucha a esa niña y se le dice, ¿qué necesitas? Si necesita ir a casa, pues ya se pone una nota y ya aclaremos esto otro día, te damos la oportunidad que vayas a casa, o si quieres ir al baño, volver. Entonces son grandes cambios que se ven. Como población saharaui, es pequeño, es todo pequeño para mí, es todo pequeño, pero es bueno que se escuche eso a nivel político y que se empiece a aceptar cosas hacia la mujer y hacia, sobre todo, las niñas, porque las mujeres pues crecemos y maduramos y tal, pero estas nuestras niñas de la calle y otras niñas que no tienen familia y nuestras hijas y sobrinas, ¿cómo vamos a dejar que ellas sufren lo que nosotros hemos sufrido el doble? No, señor, hay que seguir apoyando y aportando y esa voz está bien a nivel Frente Polisario. Las políticas públicas, ¿desde dónde se piensan? ¿Desde estados democráticos o desde democraturas? Las políticas públicas se quieren así como soluciones ante un problema social. Entonces, yo suelo decir que somos cuerpos que menstruan, pero también somos cuerpos politizados, somos cuerpos capitalizados desde todo lo que se genera a través del consumismo, y aquí en Europa eso también se nota más, el impacto del capitalismo y el consumismo, la velocidad. Yo me acuerdo cuando llegué aquí y veía a todo el mundo corriendo. Y ver, ¿por qué corren? Estaba así, pero hoy en día yo no paro de correr. Y mis rodillas a veces me suplican que, chica, ya no tienes 30, por favor, tienes que parar. Pero es imposible. Entonces, las políticas públicas también se piensan, pero desde una masculinización de las políticas, ¿sabéis? Una masculinización internacional, porque de cierta manera las mujeres fueran aisladas, ¿no? Y yo preciso de nuevo que siempre intento hablar desde mi espacio para llevarlo hasta el espacio diaspórico, como lo llamamos en nuestra manera de hablar. Entonces, de estas mujeres que desde el colonialismo impuesto, por ejemplo, en un territorio, no tenían acceso a los espacios de saber. De ahí también la invisibilización de estos cuerpos en esferas públicas y de que todas las decisiones fueron, hasta hoy en día, de cierta manera, aunque haya también una especie de generalización del poder, de que las mujeres en un montón de años no eran presentes cuando el poder político aplicaban, por ejemplo, nuevas leyes, pero sin verdaderamente saber lo que siente una mujer, y que también hay diversidad en la manera de sentir, de menstruar, y todo eso también es importante a la hora de poder hablar de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplican al final? Siempre desde una mirada totalmente eurocéntrica,
siempre desde una mirada totalmente colonial, siempre desde una mirada masculinizada, siempre. Porque para mí, lo que yo suelo decir a los estudiantes es que si una política pública debe ser así como en una mesa, en una discusión que teníamos antes en los espacios africanos, en un árbol, y vamos a hablar de este problema de menstruación. ¿Por qué hay una diversidad también en el dolor? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres sangran de manera diferente? No se puede aplicar una política pública, estoy hablando desde el yo, sin entender cómo menstruan las mujeres, sin dar la posibilidad de que las mujeres desde un espacio africano también puedan decir que aquí queremos, de esta manera queremos que se aplique esta política. Porque hay que adaptar, adecuar según las necesidades de los cuerpos, según cómo viven las mujeres. Por suerte, en los espacios, pues suerte entre comillas, ¿no? En los espacios europeos también hay leyes que poco a poco, desde el entendimiento, desde las luchas y todas las olas feministas, ¿no? Empiezan a pensar a estas políticas públicas de otra manera. Porque si hay una ley hoy en día que se piensa desde el hecho de que no, hay mujeres verdaderamente que son totalmente incapacitadas, totalmente doloridas, y que no pueden ir al trabajo, pues es que hay algo, ¿sabéis? Y a mí me encantaría que también se piense de esta manera en mi espacio, ¿sabéis? Las políticas públicas deberían ser verdaderamente soluciones de problemas sociales. Y no se puede pensar en las políticas públicas sin entender el funcionamiento de los cuerpos femeninos. Bueno, todo lo que ya han dicho, el Estado es patriarcal, colonial, entonces, ¿qué política pública puedes esperar de ese Estado, no? Ahora ahí está la lucha de los movimientos, organizaciones feministas, porque la política sea lo más adecuada, lo más respetuosa, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, hemos peleado mucho en un Estado plurinacional, descolonizador, comunitario. Hemos peleado porque haya políticas públicas que apunten a esa, o que aporten a esa descolonización, despatriarcalización, ¿no? Sin embargo, el Estado, como es la máquina que administra el sistema, dice, muy bien, vamos a hablar de descolonización, pero vamos a comprarle los textos a esta gran empresa, ¿no? Transnacional de textos. Es decir, siempre busca la forma, ¿no? Pero lo fundamental para nosotras es que habiendo logrado una política en educación, por ejemplo, descolonizadora sobre la educación sexual menstrual, así le hemos llamado, para recuperar esta concepción de la relación con la tierra y todo eso, eso ha sido durante los últimos 14 años. Hoy cambia de gobierno, sacan la política y la comunidad lo ha olvidado, porque como estaba en manos del Estado, como lo tenía que hacer la profesora, el profesor, nos ha quitado la posibilidad de autoorganizarnos, de tener en nuestras manos esta responsabilidad comunitaria del cuidado durante la menstruación, de la comprensión de la relación con la tierra, ¿no? Para mí eso es lo más riesgoso de las políticas públicas, entregarle al Estado el poder y olvidar que dependía de nosotras toda esta... O sea, perder la agencia Sí. comunitaria. Sí, sí, sí. Sí, es un riesgo. Señoras, yo creo que tenemos que dar un espacio para escuchar también a quienes nos acompañan, si tienen dudas, si quieren hacer aportes. Creo que esto también es valioso para fortalecer la conversación. Entonces, quisiera que si alguno de ustedes quisiera comentar algo, por favor, los escuchamos con toda la atención. Aquí. Delante. Gracias. Pensé que había más gente también. Bueno, me ha encantado esta mención a eso de los 3 meses que has comentado, Adriana, porque curiosamente es bastante habitual que cuerpos trans o no binarios a mi alrededor, ¿no? Y que he conocido, tanto que se hormonan como que no, menstruen cada 3 meses o cada 6 meses. Y muchos que no se hormonan de manera natural, siempre han menstruado cada más tiempo, han tenido un tiempo entre menstruaciones mucho más amplio de lo que cabía esperar
y por eso también nos han forzado a hormonarnos en otro sentido, ¿no? Claro. Para regular y controlar, ¿no? este tal. Entonces, no conocía ese dato de los 3 meses conectado así y me abre un mundo total de posibilidades de pensar, ¿no? Y de autoorganizarnos, informarnos, construir nuevos saberes, ¿no? Y en ese sentido sí que quería preguntaros a todas, muchas gracias, muito obrigado, y quería preguntaros, no desde lo trans y desde lo no binario, porque eso también es colonial, nombrarlo así, y eso no es un término paraguas, sino que siempre hemos existido estos otros cuerpos que menstruan y siempre han formado parte de todas las sociedades. Claro. ¿no? Entonces me interesa cómo se aborda, cómo se nombra también y cómo se abordan y sostienen estos cuerpos menstruantes que no son mujeres Claro. en vuestras comunidades. ¿Quién? Bueno, yo, como mujer saharaui musulmana, todavía no está visto este tipo de cuerpos. O sea, no está visto ni quieren que se vea, porque hay detrás, sabemos que hay detrás una política fuerte islámica y detrás de todo esto. En este campo no te puedo responder. Pero sí, lo que dice ella, que hay una diferencia y se ve en la menstruación, es curioso en una familia. O sea, yo, por ejemplo, cada mes, pero tengo una hermana que se pasa de 6 meses a 7 meses y vuelve a tener regla normal y está embarazada por segunda vez. Que digo, mano de suerte que tienes. ¿Sabes? Que, o sea, es lo que dice ella, conocer el cuerpo. Es que tú no puedes construir una política a base de lo que tú conoces o de las vivencias que tú tienes, ¿no? Pero tienes que construir una política y unas leyes a conocer a más mujeres. Y en la población saharaui, por ejemplo, esto está muy poco visto, pero se trabaja. Se trabaja porque yo lo he vivido en una hermana que es diferente a nosotras y no la imaginamos ni le decimos que tenga dificultades, que ha sufrido muchísimo. Cuando se casó estuvo como una depresión de 4 años. Es muy fuerte ser, lo que dice ella, acercarte a una mujer, a entender a tu hermana de verdad, de que ella ha estado 4 años deprimida, de que no ha podido quedarse embarazada porque ella menstrua cuando su cuerpo quiere. Y es una cosa que hemos ido a médicos, ha venido aquí, es una cosa que a veces, lo que dice ella, el estrés, el cambio climático, el desplazamiento, hace que tu cuerpo también se agobia más, se estresa más y no vas a quedarte embarazada. Entonces, eso lo he vivido en carne y hueso y es muy duro. Entonces, hay que entender la mujer, hay que entender diferentes mujeres y no coger un caso o 3 y construir una política. En el otro campo, pues no puedo responder, pero es un caso sigue siendo tabú, que sí que es verdad que se manifiesta a nivel otras poblaciones como Marruecos, Egipto, Siria se está viendo, Líbano se está viendo ese movimiento de trans, ese movimiento de otros cuerpos, se está aceptando la población que existen estas personas y que van a existir, pero a nivel Sáhara, Argelia, Túnez, según mis conocimientos, todavía no está aceptado y me parece ridículo, ¿no? Porque la cultura está, pero las culturas están para cambiarse también y para evolucionarse, ¿no? Pues te puedo responder porque es un campo, es uno de mis campos de investigación, ¿no? Visibilizar también estos cuerpos totalmente invisibilizados, ¿no? Y siempre intento así como contextualizar, porque es importante para entender las dinámicas africanas desde todo lo que hemos tenido como acontecimientos históricos, pero también desde el impacto que tuvieron, yo diría, las religiones. También de los discursos actuales de heteronacionalismos y de tabú, de diabolización, de satanización de ciertas identidades, de ciertos cuerpos, de todo lo que podemos imaginar, ¿no? Pero siempre hay que entender desde la diversidad, porque lo que pasa, por ejemplo, actualmente en Senegal o en Camerún, o no es lo que pasa, por ejemplo, en Angola, no es, o sea, que son políticas públicas
distintas, son maneras de tolerancias o de intolerancia distintas, ¿no? Y eso tiene también que ver con la llegada de las religiones católicas, de las religiones judeocristianas, ¿no? O de la religión musulmana, según, por ejemplo, en mi país hay una parte cristiana y una parte musulmana y todos, ¿sabes? Pero desde las concepciones, o sea, desde las religiones también hay que entender por qué hay esta invisibilización, por qué hay esta construcción del discurso de intolerancia, de no aceptación, de diabolización y también de exorcismo para poder quitar los espíritus, ¿no? Malignos, porque es así que a veces se piensan también desde todo lo que te acabo de mencionar. Pero también hay que pensar desde el antes, o sea, el África antes, donde había esta tolerancia, donde había el tercer género, donde había, ¿sabes?, de todo lo que, por ejemplo, destaca en la novela o en la cultura Igbo, donde efectivamente se reconoce a estos cuerpos que hoy son diabolizados, ¿no? Y que son rechazados y que la gente pretenda que es una exportación colonial, es una cosa blanca, ¿no? Siempre han existido identidades trans en los espacios africanos. Entonces, ahora, ¿cómo se maneja desde las políticas públicas que niegan totalmente estas identidades, ¿no? O sea, sí hay esta negación, vas a entender que tampoco hay así como procesos de homonación, que nada. Pero siempre cuando hay este tipo de invisibilización social, pero también hay mecanismos de conservación, hay estrategias desde la comunidad también que se llevan a cabo desde un camuflaje, pero también desde ayudas de entidades, de ONGs, de médicos que tienen más o menos la mente abierta para poder ayudar. Pero estos cuerpos rechazados, como lo suelo decir, ¿no? O desautorizados, menstruan, pero totalmente invisibilizados y no tienen ninguna ayuda. Hasta aquí que no, yo desde las investigaciones que yo llevo, pues que no, en mi espacio no. Bom, eu venho de uma tradição que ela vem há séculos, né? Bem antes de a sociedade se autodefinir enquanto gênero. E na minha comunidade, a gente sempre conviveu com todas as pessoas e sempre nos entendemos que são pessoas. É lógico que existem corpos que menstruam e corpos que não menstruam, só isso. Não tem uma outra forma de definir um corpo. E aí, dentro da comunidade, todos os corpos que menstruam, mas que não se reconhecem enquanto um corpo feminino, e sim um corpo masculino, é designado a eles algumas funções, mas que a questão da menstruação ainda assim é devolvida para a terra. E a não ser que seja uma definição e uma decisão dele, se decidir de que não vai mais menstruar, essa decisão ela também é consultada aos ancestrais para poder entender se isso não vai interferir no processo de vida saudável dessa pessoa. Então, a gente nunca definimos, né, nenhum ser dentro da comunidade por questão de gênero. O candomblé, pelo que eu percebo, é uma das únicas religiões, né, que ela não envolve o ser pelo corpo, e sim pela cabeça. É o seu pensamento, né, a sua mente, a sua cabeça, é ela que faz parte do coletivo. O corpo é individual, o pensamento, o comportamento e a cabeça, essa é coletiva, essa pertence a toda uma comunidade. Mas o corpo cada um tem o seu e cada um compreende e nos diz para nós, né, comunidade, quem é. Não somos nós que vamos defini-lo. Bueno, en la cosmovisión aymara y quechua, sobre todo, hay
no tiene que ver con el género, ¿no? Porque el género es una construcción colonial, creo que tiene que ver más con las personas que se relacionan, o sea, heterosexuales y no heterosexuales, digamos. Es decir, hay personas queusas o ewas se llaman, la palabra existe, que son personas que no se relacionan siendo hombre con una mujer, ¿no? Aunque el castellano siempre nos traiciona, la traducción siempre es limitada, ¿no? Pero existen estas otras personas, ¿no? Quewas y queusas. Y lo importante es que estas personas tienen una sabiduría, ¿no? Que puede tener, ahora lo estoy pensando más, tiene relación, por supuesto, con la menstruación, pero las mujeres trans, por ejemplo, que no menstruan, también tienen esa sabiduría, porque ellas comprenden no solo su ciclo, sino el ciclo de la relación con la tierra para poder sembrar. Entonces, hay una autoridad específica que se llama la autoridad de la tierra, de la siembra, que es la que puede hablar decirle a la lluvia que no venga, o que el granizo no destruya. Estas pueden ser personas quewas o queusas, ¿no? Entonces, dos cosas que me parecen interesantes. Una que cuestiona la idea heterosexual de las relaciones, otra que pone la sabiduría en esta posibilidad también de otros cuerpos, ¿no? Y una tercera cosa es cómo se relaciona esto con la tierra, es decir, cómo no se excluyen a estas personas y está en relación a la producción, al alimento y no necesariamente al parir, porque una mujer trans puede decidir no va a parir, pero puede criar la vida, es decir, criar el alimento, ¿no? Entonces tampoco hay la obligación de parir, ¿no? Entonces, pero sí existen estas personas, este nombre que es quewa, que usa una otra persona que además es sabia, ¿no? Yo voy a agregar algo desde lo absolutamente colonializado de mi territorio y es la preocupación que se está dando ahora por la disminución de los derechos de las personas trans, LGBTI y demás, como lo queramos englobar. En este caso diremos menstruantes o no. Y el tema, y lo venía hablando con Cecilia en el tren, que otra vez hay terapias de conversión. Así que podemos ver, y digo otra vez hay, es porque las hubo, se volvieron ilegales, se han detenido y ahora vuelven como la gran solución. Esto, acá estoy con el tema de política pública porque es parte de mi ser y es un retroceso fatal. El aumento de transfeminicidios también. Bueno, es que allá el tema es fuerte, está degradándose y si el viraje hacia la derecha se da, estaremos en una pésima situación en mi territorio. Esperemos que no siga ese viraje que Latinoamérica está dándose progresivamente y es una preocupación terrible. Creo que nos puede quedar espacio para otra pregunta, otro aporte, para que estemos puntuales y destaquemos. ¿Alguien quiere aportar? Criticar. Criticar, sí, también. ¿Por qué no? Preguntamos ¿No? nosotras entonces. Pues yo aporto, porque como decía ella antes, hay que conocer a la mujer y hay que respetar a la mujer y sobre todo en el campo sanitario, ¿no? Me vino la idea que una vez, mi experiencia con mi madre, por primera vez que viene a España, y llevarla a un ginecólogo que le revise, ¿no? Entonces, siempre decíamos, el respeto a la mujer y a la menstruación y el cuerpo de la mujer es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él. Entonces, uno de los ginecólogos, ella tiene una alergia que la ha tenido siempre, pero yo creo que es de la leche de camello, que ahí se consume mucho. Entonces yo digo, mamá, a lo mejor eres intolerancia a la leche de camello, porque yo salí intolerancia a todas las leches. Digo, sí. Algo tiene que ver. Entonces le dijo, bueno, como opción sacamos el útero. Mi mamá casi le da un infarto en la consulta, una señora de 79 años que me está diciendo esto, que yo nunca he sufrido nada de eso. Entonces yo digo que desde el campo sanitario concienciar y ayudar y entender a la mujer lo que dice ella. Tuve el privilegio de trabajar 6 años en ginecología y apoyando, haciendo de traductora también, intérprete a mujeres migrantes, no migrantes, mujeres doloridas, mujeres que no quieren. Es entenderlas a estas mujeres, entender que su cuerpo es el que ella es su cuerpo, decide ella sobre su cuerpo. Si yo tengo una alergia o tengo el útero que pues con cáncer, es que no puedo, o sea, como sanitaria le aconsejaría que lo hiciera como una cirugía,
pero tengo que entender a ella también, si puede, porque el problema no es que tú como sanitario la ayudes, sino que ella decide si lo quiere, porque a veces dice, mira, es lo que Dios me ha dado, toda la vida he estado bien, pues mira, los últimos años de mi vida que voy a estar así, pues mira, sigo así, no me quitáis nada, es como, es mi cuerpo y no quiero que me quitas nada, no que no falte nada, ¿no? Entonces, concienciar y ayudar, y sobre todo el mundo sanitario, que por favor que siguen apoyando a esas mujeres que vienen con un dolor terrible y con unas dificultades terribles y unos dilemas, ¿no? Y una experiencia de todo lo que han sufrido allá, encuentran la paz aquí, la encuentran aquí, pero también están con la idea de encontrar gente que nos entienda también. Entonces se abren, cuando eres una persona que la entiende, se abren a ti. Da igual, aunque sea en la calle que estás ahí sangrando, estás en un parto. Pero es decir, mira, ¿qué te pasa? ¿De dónde eres? Ya, el decirle de dónde eres, bueno, no te preocupes que estás en España o que vas a parir un taxi, no te preocupes, ¿no? Acercamiento y entender que es su cuerpo y ella la que decide con su cuerpo qué hacer. Respetarla siempre y sobre todo que las políticas que nosotros, desde África, que piensen en nosotras, cómo queremos construir nuestras políticas. Claro. Porque desde aquí sí avanzamos mucho y muy agradecida, la verdad, que la evolución que hace el género femenino, las redes también, las organizaciones que hacen por la mujer a nivel Europa y a nivel España, a nivel Cataluña cada vez más. Y estoy muy agradecida que aquí hay una revolución, pero también hay que apoyar a otras redes, sobre todo en África, que es un continente bastante olvidado, por favor. Eso Bueno. me hace... Sigue, Perdão. sigue. Sí. Aí todas nos dio um Dale. problema. Sigue. Não, é só realmente também dando, né, um pouco essa contribuição sobre políticas públicas, né? Eu acredito que é preciso rever também vários conceitos sobre o que é política pública, discutir isso com a sociedade, principalmente com cada povo, com cada cultura, respeitar a diversidade cultural de cada país, porque não pode, saúde pública não pode ser uma única forma de cuidado, né? Precisa dialogar com uma saúde diversa, uma saúde unilateral. E assim, eu vejo, por exemplo, no Brasil, alguns lugares a gente tem conseguido discutir com a saúde pública sobre a complementação ou o reconhecimento das práticas tradicionais como medidas paliativas junto ao SUS, né? E isso tem, por exemplo, controlado a sobrecarga nos postos de saúde, né? E, ao mesmo tempo, tem reconhecido os saberes tradicionais, como também uma medicina complementar ao SUS. E eu acho que isso é mais acessível, porque e menos violento, menos humilhante, quando você chega aos postos de saúde, por exemplo, com muita cólica, e aí o único remédio que tem é o paracetamol. Não tem mais nenhum outro remédio, né? O SUS não dá conta de combater as dores que são, bem dizer, naturais, né? Enquanto as práticas tradicionais utilizam de chás, remédios, rezas, benzições, simpatias, outros métodos culturais tradicionais que têm também aliviado, inclusive, esse lugar, nesse setor de espera, né, no posto de saúde no Brasil. Mas ainda a gente percebe que é o racismo ambiental, é o racismo religioso, é o racismo social, cultural, que vai distanciando, porque as nossas práticas elas não produzem um lucro nos cofres públicos, elas produzem uma longevidade de vida. E discutir isso enquanto saúde pública é fundamental para a gente poder, na verdade, garantir saúde, né, para todas e todos, e não especificamente para um certo tipo de população. E não condenar, principalmente também, eu acho que está tudo relacionado à saúde do corpo que menstrua. A gente percebe uma grande resistência a discutir, debater sobre o aborto, né? Mas a gente vê, por exemplo, mutilando mulheres,
tirando o útero como a única solução, principalmente em mulheres em situação de rua, em mulheres com adoecimento mental. E eu acho isso uma grande violência contra o ser humano mesmo, porque nós, a partir do momento que o nosso corpo menstrua, somos nós que devemos tomar as decisões sobre eles, inclusive de menstruar ou não. É uma decisão que tem que ser de competência única, exclusivamente a esse corpo. Señoras, ¿alguna de ustedes quiere irse, cerrar las últimas palabras? Sí, un poco para recalcar algo que me acaba de pasar después de escucharte, hermana, del hecho, de cierta manera, tengo la suerte de tener así como un padre musulmano y una madre cristiana. Y me acuerdo que mi abuela, en meses siempre tenía así como días y no tenías como acceso a la habitación de mi abuelo paterna, no se acostaba con él, no, o sea, como una ruptura de relación entre mi abuelo y mi abuela. Y es al crecer que me di cuenta que era desde esta mirada de lo impuro, de lo sucio, ¿no? O sea que mi abuela no tenía acceso a esta habitación matrimonial porque tenía la regla en este momento, ¿no? Y eso me hace pensar también en el hecho de que no es únicamente la menstruación como tabú o como algo invisibilizado, como algo totalmente callado, tapado, ¿no? Pero también desde el peso de pensar que es algo impuro, ¿no? Pero que viene así como, que viene totalmente justificado en lo que tenemos como Corán, como Biblia, ¿no? Desde todo lo que tenemos como lectura de Levítico, ¿no? Donde hay cierta justificación de que tener las reglas es impuro y que yo creo que en este libro, por ejemplo, dicen que un hombre no tiene que sentarse en la cama o en la silla donde una mujer con menstruación se ha sentado. Y hasta hoy en día conozco un montón de etnias en mi tierra donde se sigue pensando de esta manera, de que una mujer con menstruación es impura y que te va a llevar como mala suerte, que todo lo que vas a hacer no te va a salir bien, ¿sabéis? Un poco todo este discurso que de cierta manera acabamos pensando en la mujer como una mujer que cuando tiene menstruación es una persona que es una persona impura. Yo creo que es también necesario de construir también desde los diferentes espacios este pensamiento. Bueno, es un tipo de violencia totalmente. Pues es muy una fuerte. Violencia hacia la mujer se ha hecho y en el terrorismo, en el yihadismo se ha hecho. Se han secuestrado mujeres musulmanas o cristianas y las han tenido encerradas no sé si tuviste el caso de una que secuestraron en los campamentos de refugiados saharauis, una chica española, Cristina creo que se llama, desde su vivencia explicaba eso, pero eso es una violencia hacia la mujer. Total. Tenga tanto como violarla, como si tiene regla y hay que apartarla y encerrarla en un cuarto. Sí, eso es lo que vivieron nuestros abuelos, pero tuvimos el privilegio, como digo, que la evolucionamos. Yo siempre tengo la esperanza de que gracias al salir, el aprender, tener otra educación fuera de nuestros campos y que podemos, y que siempre le digo a mi gente, muchos saharauis se forman, se quedan en Europa. Bueno, yo puedo estar en Europa viviendo, pero tengo que volver a mi tierra a aportar, hay que aportar, hay que aportar, hay que apoyar, porque no podemos dejarlos así en la nada, ¿no? Entonces, esto lo vivieron nuestros abuelos, pero no vamos a vivirlo nosotros, ni quisieron nuestras madres que le vivamos. Es una violencia totalmente. Ojalá. Bueno, ya Macotacasia, Weiga, Cecil, Adriana, muchas gracias por compartir con nosotros, por nosotros, nosotras, nosotres, por estar aquí y sobre todo por abrir una ventana a un mundo que no necesariamente todos teníamos acceso, que es un tema de acceso, pero no de falta de interés. Y yo creo que después de esto habremos dejado muchas puertas y ventanas abiertas para que se siga indagando en estos temas. Le agradecemos a Cromosomos por la invitación, que en realidad son un proyecto hermoso y
los invito a que sigan viendo más cosas de este equipo tan maravilloso y gracias a ustedes por acompañarnos en todo este proceso y por estar aquí presentes. Muchísimas gracias.